Bueno, vamos a iniciar la mesa de inquietudes en estimulación cardíaca para tratar algunos de los temas que nos dificultan un poquito o que nos hace un poco más complejo el seguimiento de nuestros pacientes portadores de dispositivos. Vamos a empezar con el doctor Ricardo Salgado Aranda, del Hospital Universitario de Burgos, que nos va a contar la situación actual de la compatibilidad con resonancia magnética nuclear, terminología y etiquetado. Muchas gracias. El título de la charla es situación actual de la compatibilidad con resonancia magnética, terminología y etiquetado. A priori es un título un poco atractivo, pero yo creo que hay muchas cosas interesantes a día de hoy y además hay cosas nuevas que pueden resultar interesantes para este foro. Lo primero, bueno, todo el mundo conoce la utilidad de la resonancia magnética, es una prueba que cada vez es más frecuente en nuestro medio. Tiene una resolución espacial muy importante y nos ayuda a diferenciar los tejidos y encima lo hace sin utilizar radiaciones ionizantes. Por otro lado, el implante de dispositivos cardíacos cada vez es más frecuente, tenemos más pacientes con dispositivos cardíacos y los pacientes viven durante más años. Eso hace que muchos pacientes portadores de dispositivo puedan precisar a lo largo de su vida una resonancia magnética. De hecho, para los marcapasos se estima que entre un 50 y un 75% de los pacientes portadores de marcapasos van a necesitar una resonancia magnética a lo largo de su vida. Hasta aquí no habría ningún problema si no fuera porque teóricamente la resonancia magnética puede interactuar con los dispositivos cardíacos. En primer lugar, por el campo magnético que genera. La resonancia más frecuente, que es la de 1,5 teslas, genera un campo magnético que está en torno a 30.000 veces el campo magnético de la Tierra. Eso, sobre un aparato que tiene componentes ferromagnéticos, como los marcapasos o los desfibriladores, pues puede provocar movimiento del sistema. A nivel de los cables, torque, incluso dislocación, y en sentido teórico puede incluso generar un efecto proyectil. Además, como todos sabéis, los dispositivos cardíacos tienen un modo de seguridad, una respuesta ante un imán, y la respuesta ante un campo magnético tan importante pues es poco predecible. Encima, como se genera gradiente magnético a lo largo del paciente, se pueden generar corrientes eléctricas dentro del dispositivo y eso da sobresensado, infrasensado, incluso arritmias ventriculares. Por otro lado está el pulso de radiofrecuencia, que se absorbe a nivel de los tejidos generando calor. Los cables actúan como antena directa y es frecuente o se puede dar aumento de la temperatura de la punta de los cables. Y eso puede producir daño miocárdico, incluso estimulación y nuevamente inducción de arritmias. Especial afectación tienen todos aquellos cables que estén abandonados, los cables que estén fracturados o los cables epicárdicos. Y a nivel del generador también se pueden producir daños a nivel de la batería, incluso de los circuitos. Esto ya se conoce desde finales de los años 90, de hecho hubo muchísimas publicaciones en las que se hacía muchísimo hincapié en que la resonancia magnética no era una prueba segura para pacientes portadores de marcapasos. De hecho, las guías europeas del 2007, que no son tan antiguas, publicaban esto, que la resonancia era una prueba especialmente peligrosa para un paciente portador de un marcapasos y que en principio estaba absolutamente contraindicada. Sí que es verdad que estas experiencias se basaban sobre dispositivos muy antiguos, que los pacientes no se preparaban absolutamente nada para la prueba y encima no había una vigilancia de personal especializado en el tema. De hecho, cuando se han hecho estudios posteriores con aparatos más modernos, se ha visto que el problema no era tan importante como se creía. En ese estudio del año 2008, en el que se tuvo en cuenta o se midió la corriente que se generaba dentro del marcapasos en unos modelos caninos, pues se vio que en ningún caso superaba los 0,5 miliamperios, que parece que es insuficiente para conseguir una captura ventricular. Lo mismo pasó con el desplazamiento y el calentamiento de los catéteres. Cuando se midió el desplazamiento o la fuerza que se ejercía sobre el cable, se vio que nunca superaba los 100 gramos, que es insuficiente para el desplazamiento. Y el calentamiento in vivo, que es el que nos interesa, no superaba nunca los 0,2 grados centígrados. Según la FDA, para tener un daño miocárdico necesitamos que la temperatura suba por encima de 8 grados. De hecho, ha habido grupos que han realizado resonancias magnéticas de forma repetida a pacientes con dispositivos que en principio no eran compatibles con resonancia. Esta probablemente sea una de las series más largas, con 438 pacientes, a los que se realizó una resonancia magnética de 1,5 teslas, más o menos la mitad eran marcapasos y más o menos la mitad eran desfibriladores. Sí que es verdad que, a diferencia de los estudios anteriores, en este caso sí que se utilizó un protocolo muy estricto. No se aceptaban o no se incluían para resonancia dispositivos que fueran antiguos, solo dispositivos marcapasos fabricados por encima del año 96 y dispositivos desfibriladores por encima del año 2000. Tampoco se ponían o se metían en resonancia pacientes o cables recién puestos, menos de 6 semanas, o que no tuvieran fijación activa. Y en el caso de los desfibriladores, si los pacientes eran dependientes, siempre se proponía otra prueba diferente. Si se daban o si no se daban todas esas condiciones, en principio el paciente sí que se podía realizar una resonancia. En los desfibriladores se desactivaban las terapias y se programaba en modo estimulación a demanda, porque no eran dependientes.
En los pacientes con marcapasos, si eran dependientes, se programaban en modo asíncrono y si eran dependientes, en modo a demanda. Y estos pacientes se siguieron a 7 años y la realidad es que se encontraron muy poquitas complicaciones. ¿Vale? Sí que había pequeños cambios en la sensibilidad y la impedancia, pero en ningún caso eso precisó de una reprogramación del dispositivo. Y lo más llamativo era que en 1,5% de los pacientes sí que había un reset de la programación, pero en ningún caso eso provocó una disfunción. Repito que esto eran todos dispositivos en principio no compatibles con resonancia magnética. Ya veis que las complicaciones fueron muy bajas. Resultados similares se han publicado este mes en el New England con un estudio mucho más grande, 1.500 pacientes, 1.000 portadores de marcapasos y 500 portadores de desfibriladores. También resonancias de 1,5 teslas, pero en este caso eran resonancias no torácicas. Y como pasaba en el estudio anterior, no se observó ninguna complicación grave. Sí que había, con poca frecuencia, pequeños cambios en los parámetros de estimulación y sensado, pero, como os digo, en ningún caso eso se tradujo en ningún cambio de la programación. Toda esta experiencia ha hecho que en los últimos años muchos dispositivos que antes eran considerados no compatibles pues hayan recibido a posteriori el marcado CE para su compatibilidad con resonancia. Y además, todas las compañías han puesto mucho hincapié en sacar una línea de dispositivos que están preparados específicamente para trabajar con resonancia. Se han hecho una serie de ajustes que son generalmente estos: disminuir el contenido ferromagnético de los aparatos, el interruptor de lengüeta, que es el que provoca el efecto Mann, se ha cambiado por otro tipo de interruptores que no se pueden ver tan afectados por los campos magnéticos grandes, se han cambiado los filtros y la carcasa para evitar que la resonancia magnética pueda afectar al funcionamiento del generador. Y de las cosas más importantes, vienen o tienen configuraciones preestablecidas que permiten programar al paciente para la resonancia y muchos de ellos automáticamente vuelven a su programación basal sin necesidad de que nosotros hagamos ningún ajuste manual. Y además tienen listas de comprobación que nos ayudan a recordarnos todas las condiciones que se tienen que dar para que la prueba se pueda realizar de forma segura. Utilizando dispositivos solo de este tipo, Wilco presentó en el año 2011 una serie de 258 pacientes y no tuvo absolutamente ninguna complicación. Aún así, cuando vemos la clasificación de la ASTM para ver la seguridad de los dispositivos, sí que es verdad que ningún dispositivo cardíaco se considera como resonancia magnética seguro. ¿Por qué? Porque ahí solo se incluyen todas las prótesis que no tengan ningún componente ferromagnético. Sí que se incluyen dentro de resonancia magnética condicional. Eso es, son seguros, pero siempre y cuando se den unas condiciones específicas para su uso. En este caso, nos va a interesar cuál es el campo magnético de la resonancia, qué gradiente se genera y cuál es la absorción de la energía de radiofrecuencia, medida ya sea por la tasa de absorción específica o SAR, que es la más frecuente, pero sí que es verdad que es la más inespecífica, porque para el mismo paciente depende del fabricante, la forma de medir el SAR es diferente y podemos ver 2 SAR diferentes para el mismo paciente. Y últimamente se utiliza mucho más el B1 más RMS, que parece que es mucho más independiente. En esta tabla les he resumido un poco lo que son las especificaciones de cada una de las casas comerciales para sus diferentes dispositivos. A grandes rasgos, lo que es similar para todos es que todos son compatibles con resonancia de 1,5 teslas, que son las más frecuentes. Todos exigen que el implante no tenga poco tiempo de implante, es decir, más de 6 semanas de implantación, que los parámetros de estimulación y sensado sean todos normales o estén dentro de la normalidad y, como hechos diferenciales, pues tienen que saber que Biotronic y Medtronic sí que tienen una gama de dispositivos que son compatibles con resonancias de 3 teslas. No existe limitación de zonas, es decir, se pueden hacer resonancias magnéticas torácicas con todas las compañías, siempre y cuando la resonancia sea 1,5 tesla. La única salvedad es Livanova, que exige que el B1 más RMS sea mayor de 3,2 microteslas. Esto es un parámetro que da el propio aparato de resonancia. Y en el caso de Biotronic y Medtronic, que son los dos que tienen resonancia compatible con 3 teslas, Biotronic tiene restricción torácica para 3 teslas y Medtronic no, salvo que el B1 más RMS sea mayor de 2,8, que entonces sí que se restringe. Todos tienen un límite de SAR de 2, salvo Sanjud para algunos de sus modelos que sí que podemos llegar hasta 4, y no hay limitación en el tiempo de procedimiento para ninguna compañía, excepto para Biotronic, que sí que especifica o recomienda que el procedimiento sea menor de 30 minutos. Estos son todos los dispositivos que existen ahora mismo. Es imposible acordarse de todos estos nombres, por eso cobra especialmente importancia la otra parte de la charla, que es el etiquetado o cuál es la marca que podemos encontrar en estos dispositivos para saber si son o no compatibles con resonancia. La primera son las etiquetas que vienen en el paquetado de los marcapasos. El día del implante, en las cajas donde vienen los dispositivos marcapasos y desfibriladores, siempre hay alguna etiqueta que marca si es resonancia magnética condicional. Algunas compañías, además,
tienen marcas radiopacas en el generador de los cables que nos puede ayudar a reconocerlos en una placa de toras. Y después, lo más importante, lo más útil, todas tienen una página web específica que permite localizar, sabiendo el modelo del generador y de los cables, eso sí, permite saber si es compatible con resonancia o no. Les he traído unos ejemplos. Bueno, antes de nada, importante, como hay algunos dispositivos que han recibido el marcado CE después de estar comercializado, podemos encontrar dispositivos que en principio son resonancia compatibles o tienen la categoría de resonancia condicional, pero que el etiquetado es antiguo, ¿vale? Y no lo vamos a encontrar como tal. Lo que les decía, les he traído unos ejemplos básicos. Podemos encontrar el símbolo el triángulo con las siglas MR en el centro, que es lo que marca que es resonancia magnética condicional, y dentro del empaquetado de las diferentes casas el símbolo está en varias zonas para que sea fácilmente reconocible. Este es el caso de Biotronic. La misma señal para los dispositivos de Boston. Aquí, además, añade el 1,5 Tesla, la limitación para resonancia magnética 1,5 Tesla. Livanova lo mismo, el triángulo con las siglas MR. Medtronic, la misma señal. Y Sanjud, que es la única que es un poquito diferente, porque además de añadir el símbolo de compatibilidad con resonancia magnética y 1,5 Teslas, añade un símbolo que indica si el dispositivo es compatible para resonancia magnética completa de cuerpo entero o existe restricción para la zona torácica. Y la limitación de SAR, que en este caso sería 4. Como ya os he dicho, esto es útil en el momento del implante porque tienes el empaquetado delante. ¿Qué pasa si el paciente no lo hemos puesto nosotros el dispositivo y viene a nuestra consulta? Pues bueno, algunas veces puede ser útil hacer una placa de toras o mirar las placas de toras, porque como ya os he dicho, casi todas las compañías tienen en algunos dispositivos marcas radiopacas que ayudan a reconocer la compatibilidad con resonancia. Este es el caso de Boston. Eso que veis ahí, que se ve un poquito mal, es la señal habitual, la marca radiopaca de la casa Boston Scientific, y cuando es compatible con resonancia, añade ese triángulo, similar al triángulo que se ve del simbolito de la compatibilidad con resonancia o la resonancia magnética condicional. En el caso de Livanova es un poquito menos intuitivo, hay que buscar las siglas MSPI, lo importante es la M, que es la que indica que es compatible con resonancia magnética. En el caso de Medtronic, además de tener la marca que ven ustedes a la derecha, que es la marca del generador que indica que es compatible con resonancia, algunos cables también tienen una marca radiopaca, que es esta hélice que ven en el borde proximal, que indican que ese sistema o esos cables también son compatibles con resonancia magnética. Sanjud Medical ocurre un poco lo mismo, tiene una señal para el propio generador, con las siglas MRI, y aparte 3 puntos radiopacos en los cables que nos pueden ayudar a reconocer si son o no compatibles con este tipo de prueba. Y lo he dicho, ante la duda, que al final esto es lo más útil, porque muchas veces o la marca no está o la placa tiene mala calidad y no tenemos el empaquetado, pues es ir a la página concreta, a la dirección de la página. Cada una de las casas, lo único que es necesario es saber el modelo del desfibrilador, del marcapasos del desfibrilador y del cable, ¿vale? Tiene que ser todo el sistema compatible con resonancia. Y nada, aunque es mucha información, yo creo que las 3 notas con las que yo me quedaría esta charla es que el tener un paciente con un dispositivo y tener que hacer una resonancia es una cosa que nos va a pasar, cada vez es más frecuente y tenemos que ir acostumbrándonos a que esto, a que podemos hacerlo, porque la realidad es que pese a todo el background que traíamos, la realidad y los estudios recientes marcan que, salvo excepciones, todos son seguros para realizar con resonancia. Aunque no sepamos el modelo de dispositivo que lleva, yo creo que si la resonancia magnética es de 1,5 Tesla, no la vamos a hacer torácica y encima el dispositivo es algo moderno. Moderno es que esté fabricado por encima del año 2000. En principio no hay ningún problema o debería haber problema para hacer una resonancia. Sí que hay que excluir aquellos dispositivos que se hayan implantado recientemente, es decir, que lleven menos de 6 semanas o que tengan algún cable abandonado, fracturado o epicárdico. Además, tenemos la suerte de tener muchos dispositivos que se han diseñado específicamente para ser compatibles con resonancia, y esto yo creo que tiene especial interés en zonas a lo mejor un poco más oscuras, que es la resonancia de 3 Teslas, porque es verdad que todos los estudios se han hecho con 1,5 y cuando hacemos una resonancia torácica. Y después lo más importante es que esto es seguro y se puede hacer siempre y cuando los cardiólogos y los electrofisiólogos nos impliquemos en el procedimiento. Es decir, hay que estar seguros, hay que programar específicamente el aparato para la prueba, hay que interrogarlo pre y post, o es recomendable para detectar cualquier tipo de disfunción. Y bueno, una cosa que a lo mejor es debatible, que podemos discutir luego, es la necesidad de que el cardiólogo esté de presencia física durante la prueba para garantizar que no haya ninguna complicación. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Salgado, por hacer este resumen práctico
y esos conceptos claves que nos llevamos a casa, es importante. La doctora Luisa Pérez Álvarez. Luisa. Mientras Luisa nos va a comentar hasta qué punto limita la calidad de la imagen los dispositivos con resonancia, solamente un recordatorio. Podéis participar todos a través del comentario, si no queréis hacerlo de forma oral, a través del código QR. Yo lo he hecho antes de la sesión anterior y es bastante fácil. Una foto y te sale y se puede hacer. Doctora, cuando quieras. Buenos días. Yo también quiero empezar agradeciendo a las secciones de arritmias y estimulación y al comité científico su invitación para participar en esta mesa. Y el tema que me toca es continuar la ponencia anterior, pero hablando de la repercusión de los dispositivos sobre las imágenes de resonancia magnética que pretendemos obtener. Sabemos que la resonancia magnética se ha convertido en una de las pruebas claves en el estudio cardiológico por su versatilidad y porque realmente añade información casi a la carta, tanto de estudios morfológicos, estudios de flujo y función valvular, función ventricular y morfología, tanto global como segmentaria, de alta precisión en ventrículo derecho e izquierdo, y algo que hasta ahora pocas pruebas nos permitían acceder de forma no invasiva, como son los estudios de viabilidad y caracterización tisular, y como arritmólogos debemos, la tenemos muy presente porque se ha convertido en una pieza clave de ayuda a la búsqueda de sustratos arritmogénicos. No obstante, los dispositivos tienen dan un cheque de vuelta a la resonancia magnética, y este cheque todavía no está saldado. Y es que ellos mismos, como que tienen en su composición componentes ferromagnéticos, originan un desfase en las señales que generan las imágenes de resonancia, y esto se convierte en un deterioro de la calidad de la imagen de la resonancia. Esto lo vemos, por ejemplo, en estos dos comparaciones de un mismo plano y un mismo objetivo, evaluar la función del corazón, y en el caso de la izquierda vemos cómo realmente podemos analizar esa anatomía, mientras que en el lado de la derecha el paciente es portador de un desfibrilador y está totalmente distorsionado y pocas cosas podemos ver. Los efectos del dispositivo sobre las imágenes se conocen como, están originadas por una serie de artefactos de susceptibilidad magnética que se generan por la interacción entre el componente ferromagnético de los dispositivos y los campos magnéticos que generan la imagen. Y esto siempre ocurre de forma general cuando el dispositivo está próximo o dentro del campo magnético, del campo anatómico en el que se hace la exploración. Y el resultado es un deterioro significativo de la calidad diagnóstica de estas pruebas. Los artefactos están fundamentalmente vinculados al generador y tienen como tres componentes. Realmente es uno, pero con una expresión amplia. Por un lado está un vacío de señal generado por el propio generador y su entorno más próximo, que alrededor de 3-5 centímetros alrededor del dispositivo, la señal se distorsiona, se aparta, y este desfase de la señal produce no señal y aparece en negro. Una segunda zona en la que el desfase es simplemente una desviación, pero quedando la señal dentro del campo explorado, y lo que se produce son una serie de halos que son con hiperseñal. La hiperseñal se ve como brillo, y el brillo elimina o confunde o
o litiga con la interpretación de las imágenes cuando lo que estamos buscando son contrastes de hiperseñal o hiposeñal de la resonancia magnética. Y por último, distorsiona parte de la imagen, sobre todo la imagen más próxima. En cambio, los electrodos no participan apenas en este deterioro de la capacidad diagnóstica de la resonancia en pacientes portadores de dispositivos y generan simplemente un pequeño artefacto circunscrito al área perielectrodo. Vamos a repasar qué factores tenemos identificados que ayudan a que el deterioro de las imágenes de resonancia se pongan más en manifiesto. El primero de estos es el tipo de dispositivo y cuanto mayor sea el componente ferromagnético, mayor es el artefacto generado. Y por eso los desfibriladores tienen mucha más capacidad de interferir con la imagen. De tal manera que, aunque la influencia de los dispositivos sobre la imagen de la resonancia no fue nunca un objetivo prioritario de los estudios, siempre fue un estudio marginal y eso supone que hay poca información. Pero de la información que hay en los DAIS, más de la mitad de los DAIS generan limitaciones en la capacidad diagnóstica de las imágenes de resonancia cardíaca, mientras que los marcapasos, la mayoría se quedan por debajo del 10 y el que más grado de interferencia y limitación ha dado es del 26%. Decir también que no hay diferencias entre modelos de cada uno de los dispositivos, sean monopolares, monocamerales, bicamerales o tricamerales, y que tampoco hay diferencias entre modelos MRI condicional y no MRI condicional. Segundo punto es la distancia del generador al corazón. Se ha visto reiteradamente que cuanto más cerca esté el dispositivo del corazón, mayor es el riesgo de que esté artefactado y la calidad diagnóstica sea mala. Y se ha encontrado una correlación negativa, cuanto más cerca, más deteriorada está la imagen, y esto es una conclusión que se saca de toda la experiencia, pero también concluyen que los dispositivos que están del lado derecho no reportan significativas alteraciones a la capacidad diagnóstica. Si bien con desfibriladores yo solo he encontrado un dispositivo colocado en el lado derecho que estaba reportado. Por lo tanto, en los desfibriladores hay que tomarlo con precaución a la hora de decir que los del lado derecho no van a tener limitaciones en el diagnóstico por resonancia. Los del lado izquierdo son los que perjudican más, y este es un ejemplo de un marcapaso de dos pacientes, uno con marcapaso en el lado izquierdo, que genera una imagen que hay un deterioro de la señal, aunque no es muy relevante. Podríamos analizar determinadas informaciones, y otro en el lado derecho, en el cual la imagen se ve como en pacientes sin dispositivo. Decir también que el plano de elaboración de imagen influye. En todos los planos aparecen artefactos, pero los artefactos son más penalizadores de la calidad de la imagen en los planos que son paralelos a la posición del dispositivo. Y dentro de cada plano, los segmentos que están más anteriores, es decir, más cerca de los dispositivos, son también los más perjudicados. Esto se ve, por ejemplo, en este plano coronal, en el cual el ventrículo izquierdo lo vemos muy distorsionado, mientras que en la imagen del medio vemos que la información de la aurícula izquierda sería válida, y en la imagen de la derecha, el plano transversal, vemos que hay mucha distorsión y artefactos de hiperseñal en el ventrículo, pero la aurícula izquierda podríamos seguirla analizando porque es muy posterior. Y así resume este estudio, en el cual hay 56 DAIS y 15 marcapasos, que confirma que
los artefactos que limitaron la información eran todos en posición los segmentos anteriores más los segmentos anteroapicales que los anterobasales, y también implicaba los anterolaterales y los anteroseptales. Y el cuarto punto que quiero tocar es cómo las secuencias empleadas en resonancia magnética para la obtención de las imágenes se puede estar influidas también por la presencia de un dispositivo. Realmente la elaboración de las imágenes de resonancia magnética es muy compleja. Se han desarrollado múltiples secuencias que casi cada tipo de problema al que planteamos una resonancia tenemos una secuencia que se aproxima a esa eficacia. Pero si simplificamos y vamos al inicio, había dos grandes bloques de secuencias, los que daban la sangre brillante, que era el gradiente de eco, y los que daban o dan la sangre en color negro, que son las imágenes en eco de spin. Pues en estas, que realmente para cardiología, las que son realmente útiles son las de cine, que son las de gradiente de eco, y esas son precisamente las que más se artefactan con la presencia de un dispositivo. Y aquí vemos el ejemplo de un paciente nuestro que le hemos pedido una resonancia para estudiar una cicatriz de infarto, y en las imágenes morfológicas, que son las de la izquierda, podemos evaluar una anatomía relativamente completamente válida para opinar sobre ella. Sin embargo, el estudio de cine para ver el realce tardío realmente no nos permitió evaluar nada y hemos podido apoyarnos. No, aparte de nuestra pequeña experiencia, es también la experiencia que está expresada en la literatura, en la que todas las imágenes en gradiente de eco, que son la más frecuente, la SSFP, son las que más grado de artefacto producen, y aquí está expresado, y si el dispositivo está en el lado izquierdo, aún este artefacto es mucho mayor. Vamos a presentar ahora algunas secuencias que ilustran que, según el problema al que queramos estudiar, aún tenemos alguna solución. Este es el caso de una chica de 18 años con una cardiopatía congénita. Vemos que es portadora de un marcapaso, que ese marcapaso está prácticamente solapado con la silueta cardíaca, y la resonancia se quería para estudiar el funcionamiento de la válvula pulmonar. Aunque las imágenes en bidimensional, que son las bases, las que se obtienen, están artefactadas, no fueron suficientes artefactos como para considerar que no se pudiera estudiar y evaluar el flujo de la válvula pulmonar. Y en la imagen inferior derecha es la reconstrucción tridimensional de ese estudio, en el cual nos demuestra que hemos podido hacer una reconstrucción adecuada a pesar de partir de unas imágenes relativamente artefactadas. Y en cambio, es un paciente con un infarto inferior que queríamos evaluar, y taquicardias ventriculares. Lo que queríamos era evaluar si la cicatriz era epicárdica para hacer un abordaje, y lo que hemos podido ver es tanto artefacto en las imágenes de cine para ver el realce tardío, que no nos hemos atrevido a tomar una decisión. Y esto hemos visto zonas en las que posiblemente podía haber una hiperseñal de una cicatriz, pero no hemos podido tomar decisiones de abordaje en la ablación
ayudados de estas imágenes. Y este otro es un paciente con una displasia, ITVs, taquicardias ventriculares, y también para el planteamiento de la resonancia eran portadores los dos de un DAI, y hemos estudiado en los dos, nos hemos quedado que parecía, pero no podíamos tomar decisiones con este tema. Por lo tanto, quedar que, aunque los artefactos y la interferencia sobre la calidad de las imágenes está ahí, el objetivo del estudio nos puede matizar qué decisión debamos tomar, y también decir que desde el punto de vista de la técnica de resonancia se están tomando medidas y se están estudiando opciones para poder mejorar la resolución de las imágenes. Y aquí presento algunas de las medidas que están recomendadas en la literatura y que ya están puestas en marcha o en vías de hacer cambios que nos puedan beneficiar en estos pacientes. Y estos son dos ejemplos tomados de la literatura en los que aplican estos cambios. En la imagen de la izquierda, un cine con técnicas tradicionales muestra una imagen mucho más borrosa y artefactada que la de la derecha, con estas secuencias mejoradas para poder hacer una distinción. Y lo mismo pasa en este paciente, también tomado de la literatura, en la que las imágenes de la izquierda no permitirían hacer una evaluación completa de la presencia de un realce tardío muy evidente en la región apical, mientras que las secuencias modificadas de la derecha sí lo permitieron realizar. Por lo tanto, estas son mis conclusiones. Los dispositivos implantables siempre generan artefactos en los estudios de resonancia magnética cardíaca. El grado de limitación de la calidad de la imagen depende del tipo de dispositivo, y así en un marcapaso podemos plantearnos que hay alta probabilidad de que la calidad diagnóstica de la resonancia cardíaca sea buena o al menos aceptable para hacer un abordaje diagnóstico. Mientras que en el DAI o en el resincro con módulo DAI hay alta probabilidad de generar artefactos que limiten la calidad de la imagen y también la capacidad diagnóstica de estas imágenes, sobre todo cuando el dispositivo está implantado en el lado izquierdo. En segundo lugar, que hay que tener cuando nos planteamos hacer una resonancia en estos pacientes, plantear cuál es la secuencia de estudio que podemos usar, es decir, para qué queremos esta resonancia, y en función de las secuencias que vayamos a emplear podremos decantarnos en que no merece la pena o que sí hay algo que ganar. Y en este sentido, las secuencias en las que más se altera la calidad de la imagen son las de cine tradicionales, mientras que las secuencias que son, por otro lado, las más útiles, mientras que las secuencias con menos artefactos, que son las de spin echo y que se usan para estudios morfológicos, son poco usadas y son menos penalizadas por los artefactos de los dispositivos. Pero que hoy en día ya se conocen algunos métodos para reducir los artefactos y se debe consultar con los equipos de radiología las posibilidades que tenemos de aplicar alguna de estas fórmulas para mejorar la capacidad diagnóstica, y que la solución a este problema, que es un problema que nos está interesando ahora porque de forma libre podemos plantearnos hacer resonancias magnéticas a nuestros pacientes con dispositivos MRI condicional, debe venir no tanto, o se espera que venga, no tanto de nuevas innovaciones en los dispositivos, sino de innovaciones en las secuencias y en la forma de estudiar o forma de obtención de las imágenes de resonancia magnética. Y esto es todo, muchas gracias, y estos son mis colaboradores en esta ponencia.
Muchas gracias, doctora Pérez. A continuación, la doctora Pilar Cabañas nos va a hablar del tema radioterapia y dispositivos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al comité organizador y en esta sesión voy a comentar algunos aspectos de la radioterapia y los dispositivos. En los últimos años, el número de implantes de marcapasos ha aumentado de forma significativa. Estos son datos del registro español. Y el mayor número de implantes ocurre a partir de los 60 años, mayoritariamente en la década de los 70 y de los 80 años. Este incremento a lo largo de los años también lo vemos en los implantes de DAIS, con una edad media en el año 2015 en torno a 63 años. Por otra parte, los pacientes tratados con radioterapia también están aumentando en los últimos años y el grupo de pacientes que más recibe radioterapia supera los 60 años. Esto hace que cada vez sea más frecuente en la práctica clínica encontrar pacientes portadores de dispositivos que necesitan radioterapia. El uso de la radioterapia es frecuente, aproximadamente el 50% de las neoplasias reciben tratamiento con radioterapia, bien con intención curativa o paliativa. La dosis de radioterapia que se administra en las neoplasias se mide en Grays. Habitualmente en cada paciente se establece un plan terapéutico individualizado, de modo que tumores sólidos pueden necesitar hasta 80 Grays para ser la radioterapia curativa, en un cáncer de mama 50 Grays, en un cáncer de pulmón 60-66 Grays, y los principales tipos de radiación que se utilizan son los fotones y los electrones. Los megavoltios de fotones se suelen utilizar en tumores profundos, en la gráfica horizontal a profundidad. Los electrones se utilizan en tumores más superficiales y los kilovoltios de fotones en lesiones muy superficiales, habitualmente en tumores de piel. Y esta radioterapia interfiere con los dispositivos porque los generadores de los dispositivos tienen unos circuitos CMOS, que son unos amplificadores que están compuestos por 3 terminales de silicio, la fuente, la puerta y el drenador, que están aislados por un óxido de silicio, de modo que cuando la radioterapia interfiere sobre el dispositivo, se generan unas corrientes negativas que drenan de forma rápida a través del metal o del semiconductor, pero también se generan unos neutrones que son más pesados y esos neutrones pueden ser captados fundamentalmente por el boro y por el litio que contienen las memorias y la batería de los dispositivos, y esto puede producir interferencias. Los tipos de disfunción que puede producir pueden ser transitorias, están relacionadas fundamentalmente con las interferencias electromagnéticas, de modo que solo se detectan durante la radioterapia, cuando la interferencia está presente. Se puede producir un reset, que es reversible con la programación. A veces aparece una alerta, se reprograma y no hay ningún problema. Y pueden ser disfunciones permanentes, que están ya relacionadas con la radiación. A veces se solucionan con programación y en otras ocasiones necesita un recambio del dispositivo. Las posibles disfunciones asociadas a estas interferencias electromagnéticas y a la radiación ionizante pueden ser alteraciones en el umbral de estimulación, sobresensado, infrasensado, inhibición del dispositivo, una depleción en la batería, cambios en la impedancia. En los desfibriladores, además, se pueden producir choques inapropiados, inhibición de las terapias, reducción de la energía administrada, retraso en el tiempo de carga o en la detección de taquicardias. Afortunadamente, las disfunciones permanentes son raras y la mayoría de las disfunciones transitorias son infrecuentes, pero pueden producirse y hay múltiples estudios in vitro en las que se detallan todas estas disfunciones, tanto en marcapasos como en DAIS, y utilizando diferentes dosis de radioterapia. También hay muchos estudios publicados en pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores que reciben radioterapia por tumores en distintas localizaciones, pulmón, mama, en que se describen estas disfunciones, pero también en localizaciones alejadas del dispositivo, como pueden ser un cáncer de próstata, pelvis, cáncer colorectal, próstata,
Y también hay otros estudios, como este de aquí, en el que se describe pues, a un paciente tratado con un cáncer, con un marcapasos, tratado con radioterapia por un cáncer de pulmón, con dosis de radiación altas y que no se observó ninguna disfunción en el dispositivo. Por tanto, revisando la bibliografía, las disfunciones parece que pueden ocurrir de forma impredecible en cuanto a la dosis se refiere. Es cierto que hay estudios que han intentado correlacionar la disfunción con la dosis de radioterapia administrada. En uno de ellos, el 70% de las disfunciones ocurría cuando se utilizaba un haz de energía de fotones de 18 megavoltios, que supone aproximadamente 8 grays por minuto, mientras que no observaron ninguna disfunción por debajo de 0,2 grays por minuto. En otro estudio estimaron también que si un paciente recibe una radiación de 1 a 10 grays por minuto, no estando el haz directo sobre el marcapasos, la dosis que recibiría ese marcapasos sería inferior a 1 gray por minuto y, por tanto, no tendría disfunción. Un predictor muy importante de disfunción en algunos trabajos es el haz de energía, superior a 15 megavoltios, y también se ha visto que los DAIs son más sensibles a disfuncionar que los marcapasos. Desde el punto de vista práctico, se establece una estratificación de riesgo de las disfunciones en alto, moderado o bajo, según la dosis de radioterapia que reciben. De modo que los marcapasos y los DAIs que reciben más de 10 grays, los marcapasos dependientes y los DAIs que tienen antecedente de terapias que reciben entre 2 y 10 grays, pues se etiquetan como riesgo de disfunción alto. Los marcapasos no dependientes y los desfibriladores que no han tenido terapias, que reciben menos de 2 grays, se etiquetan como un riesgo bajo y el resto de grupos como un riesgo moderado de disfunciones. Se estima que un dispositivo puede recibir más de 10 grays cuando se radia la zona roja, que puede recibir entre 2 y 10 grays cuando se radia la zona azul y menos de 2 grays cuando se radia la zona gris. Si bien es cierto que con los nuevos sistemas de administración de radioterapia que conforman celdas tridimensionales, dependiendo de cómo incida el haz de radiación, esas dosis que recibe el dispositivo pueden ser menores a las que se muestran en el esquema. Desde el punto de vista de las recomendaciones que podemos establecer en estos pacientes, en el año 94 la Asociación Americana de Medicina Física publicó unas guías en pacientes portadores de marcapasos que iban a recibir radioterapia. Básicamente aconsejaban no usar betatrones, que el marcapasos no estuviera directamente sobre el haz de radiación y que si un dispositivo recibía entre 2 y 10 grays de radiación y se observaba alguna disfunción, debía de suponerse que estaba relacionado con la radioterapia. Estas guías son del año 94. Desde entonces, diferentes autores han publicado sus experiencias y han intentado establecer unas recomendaciones que no son homogéneas. Tampoco son estándar las recomendaciones que hacen las distintas casas comerciales. Hay diferencias entre ellos. Y lo que sí tenemos son unas guías que publicaron los alemanes en el año 2015 que hacen unas recomendaciones bastante prácticas en estos pacientes que van a recibir radioterapia. Aconsejan, antes de la radioterapia, identificar el dispositivo que lleva el paciente, la casa comercial, modelo, aconsejar al paciente y advertirle de los posibles signos o síntomas de disfunción del dispositivo, fatiga, síncope, etcétera. Documentar en el consentimiento informado de los riesgos de la radioterapia la posibilidad de una disfunción del dispositivo y que pueda ser necesaria una intervención quirúrgica. Si el dispositivo está colocado directamente sobre el haz de radiación, valorar la necesidad de recolocación. Comentar con el cardiólogo el caso para que pueda interrogar el dispositivo, ver los parámetros, que esté normofuncionante, batería, si tiene ritmo o no. Establecer un plan terapéutico de radioterapia para el paciente, minimizando la dosis de radiación, idealmente a 6 megavoltios
y siempre que sea posible menos de 10 megavoltios y que el dispositivo no esté colocado directamente sobre el haz de radiación. Aconsejan además establecer la categoría de riesgo de disfunción como moderada, baja o alta. Durante la radioterapia aconsejan en la primera sesión medir la dosis que recibe el dispositivo para ver si la estimación que se ha hecho sobre ese paciente es adecuada. En los pacientes dependientes de marcapasos, considerar la estimulación asincrónica. En los pacientes portadores de DAIS, desactivar las terapias. Aconsejan una monitorización continua, sobre todo en pacientes a los que se les suspende la terapia, que tienen alto riesgo de disfunción. Tener disponibilidad de un cardiólogo o de alguien que pueda interrogar y programar el dispositivo. Tener un protocolo de emergencia conocido por todo el personal. Y después de cada sesión, interrogar el dispositivo para reprogramarlo o reactivar las terapias si son necesarias. Después de la radioterapia, aconsejan una interrogación final, reprogramar el dispositivo si es preciso. Aconsejan minimizar siempre el tiempo de estimulación asincrónica, analizar cualquier alteración, anomalía que se pueda encontrar en el dispositivo y reportarla como sospecha de estar relacionado con la radioterapia. Aconsejan cambiar el dispositivo si se observa alguna disfunción relevante, incluso aunque sea transitoria. Aconsejan además hacer una interrogación al mes, a los 3 meses y a los 6 meses después de la radioterapia e insiste en que el paciente pueda identificar aquellos síntomas o signos de disfunción. En cuanto a la técnica de la radioterapia, hacen unas recomendaciones según el riesgo sea bajo, moderado o alto. En los pacientes con riesgo bajo, tener un protocolo de emergencia, que haya una coordinación entre el cardiólogo y el oncólogo de radioterapia. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, pues interrogar el dispositivo antes y después, programar estimulación asincrónica, una monitorización continua, tener disponibilidad de carro de paradas, desfibrilador, todo eso a mano. Y en caso de alto riesgo, hablan también de valorar la recolocación del dispositivo cuando se planifica la radioterapia y tener también presente, si es posible, a un cardiólogo o a un anestesista. El año pasado, en el Europeis, se publicó esta revisión en la que las recomendaciones son bastante parecidas a estas guías alemanas que acabamos de ver y establecen un algoritmo práctico de actuación clínica. De modo que si el paciente tiene un dispositivo y va a recibir radioterapia con electrones o con kilovoltios de fotones, no necesita ningún seguimiento adicional ni valoración adicional del dispositivo. Cuando reciben megavoltios de fotones, en el caso de pacientes con marcapasos que reciban menos de 10 megavoltios, debería de interrogarse el dispositivo previo a la radioterapia y al terminar la radioterapia. Si el marcapasos recibe más de 10 megavoltios de fotones o los desfibriladores que reciben menos de 10 megavoltios de fotones, deberían interrogarse antes de la radioterapia, semanalmente y luego al completar la radioterapia. Y aquellos desfibriladores que reciban más de 10 megavoltios de fotones deberían interrogarse antes de la radioterapia y siempre después de cada sesión. Con respecto al tema de la recolocación del dispositivo, hay mucha controversia. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay que individualizar y se debe de considerar la dosis que va a recibir el dispositivo, la distancia con el haz de radiación, el riesgo de disfunción, también las comorbilidades del paciente, las complicaciones que puede tener la intervención quirúrgica, el coste y el momento entre la intervención quirúrgica y la radioterapia. Con respecto a los marcapasos sin cables, no hay unas recomendaciones específicas. Se aconseja reducir la energía a menos de 10 megavoltios de fotones, considerar la reprogramación asincrónica, interrogarlos después de la radioterapia y las potenciales ventajas que pueden tener estos dispositivos es que tienen más distancia al haz de radiación, evitan las úlceras cutáneas por radiación y potencialmente sería un menor riesgo de infección. Hay muy poco en la literatura. Este es un paciente que se implantó un marcapasos sin cables en el Hospital de Santiago a los pocos meses del implante.
se diagnosticó de un linfoma Hodgkin con una masa mediastínica que precisó radioterapia. No era un paciente dependiente de marcapasos, recibió de radiación en el haz anteroposterior 6 megavoltios, en el póstero anterior 15 megavoltios y no se observó ninguna disfunción del dispositivo. Como perspectivas futuras en este campo, probablemente habría que intentar reducir la contaminación de neutrones durante la radioterapia, que es lo que interfiere con los dispositivos, quizá hacer unos dispositivos más resistentes a la radiación o incluso desarrollar modelos que puedan tener un modo radioterapia de forma parecida a lo que tenemos con la resonancia. Y ya para concluir, que la población que tenemos con dispositivos y que necesitan radioterapia está aumentando, existe un posible riesgo de disfunción y si conocemos unas recomendaciones básicas podemos reducir ese riesgo e identificarlas de forma precoz y se necesitan nuevas líneas de investigación y también nuevas guías de práctica clínica en este aspecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cabana, por esta brillante y magnífica puesta al día que nos ha hecho. El siguiente ponente es el último y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Es el doctor Joaquín López Contreras, que es jefe clínico de la Unidad de Infecciosas de Santa Creu y Sant Pau y también es director del programa de infección nosocomial, si no recuerdo mal. Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias. Quiero dar también las gracias a los organizadores por haberme invitado y estoy especialmente contento porque pienso que lo que se me ha pedido es hablar de prevención de las infecciones en los dispositivos y yo creo que es un ámbito donde todavía podemos mejorar bastante y por tanto agradezco especialmente el que se me haya invitado. He visto que entre los cardiólogos hay muchos maqueros y con maqueros quiero decir utilizadores de Macs, pero no sé si todo el mundo conoce a Guy Kawasaki. Guy Kawasaki si lo miráis en vuestros móviles, veréis que es un hawaiano que siempre sale sonriente en todas las fotos y que fue de los evangelistas del Mac allá por los 80. Y este señor dijo que había una regla de oro para hacer una presentación, que era la regla del 10 por 20 por 30. Y él decía, nunca más de 10 diapositivas, nunca más de 20 minutos, prometo que serán 15 porque ya me he comprometido, y nunca menos de 30 de tamaño de letra, que juro por Dios que no cumpliré. Dicho esto, no tengo conflicto de intereses y lo que os quiero contar es lo siguiente. A ver, desde el punto de vista de la incidencia de las infecciones en los dispositivos, tenéis malos datos. Y tenéis malos datos por varias cosas. En primer lugar, porque las definiciones no han sido constantes en la literatura. Muchos autores han utilizado definiciones propias, otros han utilizado definiciones que están hechas para contextos clínicos. Cuando hacemos vigilancia de las infecciones, normalmente lo que se buscan son definiciones que sean epidemiológicas, que no sean clínicas. Si el médico pone o no pone antibióticos no es importante para definir la infección y en cambio sí que hay otros criterios que permiten definir la infección. Por otra parte, muchas de las series mezclan dispositivos y todos sabéis que la tendencia a infectarse de los dispositivos no es igual. Los desfibriladores se infectan más que los marcapasos, los resincronizadores más que los no resincronizadores, etc. Ahora tenéis los dispositivos subcutáneos pues menos que los transvenosos, ¿no? Y esto muchas veces en las series son series globales y están mezclados, con lo cual las tasas son difíciles de interpretar. Otra de las cosas que te das cuenta al buscar la literatura es que los seguimientos son espectacularmente distintos y nadie se ha puesto de acuerdo y hay gente que vigila a 30 días, hay gente que vigila a 90 días, hay gente que vigila a un año y hay gente que vigila a 3 y a 4 años. Es evidente que si queremos saber nuestra tasa de infección nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que decir a cuánto queremos vigilar para que podamos ser comparables. Y para hacer esto probablemente lo que hay que hacer es seguir las directrices del NHSN, que es, digamos, el sistema de vigilancia americano que fue fundado por el CDC en los años 80 y que antiguamente el gold estándar estaba en un año, hoy en día lo han reducido a 90 días por razones más bien prácticas, pero 90 días yo creo que sería lo razonable. Pero esto en la literatura no lo veréis.
Con esta variabilidad de criterios, lo que nos encontramos es que hay una incidencia que oscila entre 0,6 y 4,5. Hay quien ha reportado hace muchos años incidencias hasta del 19,9%, y de estos más o menos siempre se viene a decir que el 10% son endocarditis. El porcentaje de retiradas es similar, entre el 0,7 y el 2%, pero lo que llama la atención es que la incidencia está aumentando de forma desproporcionada, y de forma desproporcionada al aumento de los dispositivos. La curva de dispositivos es así, pero la curva de infecciones es de una pendiente mucho más llamativa. Esto probablemente está relacionado con que los pacientes son más viejos, con que los pacientes tienen más comorbilidades, con que los hardwares que colocáis cada vez son más sofisticados y por lo tanto más proclives a infectarse, y con que los tiempos quirúrgicos son más largos, ¿vale? Todos sabéis el drama que supone tener infectado un marcapasos o un DAI. La morbilidad es altísima, las molestias para el paciente son tremendas y la morbilidad no es despreciable, es de alrededor de un 5%. Si a esto le sumamos los costes, y los costes se han estimado que pueden estar entre los 50.000 y los 150.000 euros, pues yo creo que con esto fijo bastante la magnitud del problema. Querría decir una cosa más, que sin ser la más importante, yo creo que también lo es, y además es punible. Es decir, el que se infecte, los pacientes ya no nos van a tolerar determinadas cosas, y el que se infecte un marcapasos es un resultado de una mala práctica médica y, por tanto, es posible que haya una reclamación. Los mensajes para llevar a casa normalmente se ponen en la última diapositiva, yo esta la he puesto en la primera. El Lord Kelvin fue el primer barón de Kelvin, y lo que decía es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Desgraciadamente no medimos suficientemente bien, como he tratado de demostrar en la diapositiva anterior, cuál es la tasa de infección que tenemos en nuestros hospitales con respecto a los dispositivos. Y la frase completa de Lord Kelvin era la siguiente: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Por tanto, la primera premisa para conseguir que no se nos infecten los dispositivos es estar continuamente midiendo la incidencia de infecciones. Y esto se llama vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica tiene que ser activa, tiene que estar centrada en el paciente, tiene que ser prospectiva, no podemos mirarla a final de año, es decir, tenemos que saber que el paciente A, que se va mañana a colocar un marcapasos, lo vamos a vigilar. Y tienen que ser siempre pacientes consecutivos, no podemos seleccionar. Si seleccionamos, las tasas las falsearemos sin ninguna duda y las sesgaremos. Hay que utilizar criterios de inclusión y podemos decidir en una primera etapa vamos a solamente medir las infecciones de los dispositivos primarios o solamente aquellas que se colocan por vía electiva y por vía no urgente, o podemos introducir todos y dejar campos que nos permitan estratificar, porque es evidente que los primarios no se deben de mezclar con los urgentes y es evidente que los primarios no tienen la incidencia de infección que tienen los recambios, que viene a ser entre 2 y 3 veces más. Una vez que tenemos el sistema de vigilancia, lo que va a pasar es que tendremos malos resultados, como nos pasa siempre cuando medimos las cosas. Y cuando veamos malos resultados, querremos justificarlo. Y entonces diremos que tenemos los peores pacientes del barrio, los más viejos, los más diabéticos y con los que más insuficiencia renal tienen de todos. Y no suele ser verdad. Por tanto, es útil desde el principio estratificar por riesgo. Y estratificar por riesgo existe ya un método validado para cirugías limpias y cirugías protésicas, que es estratificar por riesgo NIS. Y utilizando el ASA, el tiempo quirúrgico y el percentil 75 del tiempo quirúrgico y el tipo de herida, que en vuestro caso siempre serían heridas limpias, se puede, digamos, estratificar el riesgo y darnos cuenta de que los pacientes más propensos a la infección luego al final siempre son en el mismo porcentaje que los del hospital de al lado. Para definir infección, la opinión subjetiva del médico a veces no es demasiado importante, y en los que nos dedicamos a control de infección lo que hacemos es utilizar recetas de cocina. Yo puedo tener un paciente en la UCI con bacteriemia por catéter que el intensivista considera que tiene bacteriemia de catéter con un coagulasa negativo único en el hemocultivo y le pone antibiótico porque está muy grave. Sin embargo, cuando yo voy a hacer vigilancia epidemiológica de la infección por catéter y me encuentro que ese paciente tenía un único hemocultivo y otros 2 practicados simultáneamente negativos, digo, este paciente no tenía una bacteriemia por catéter, aunque el intensivista pensara que la tuviera y le puso un antibiótico. Pues lo mismo nos pasa con las infecciones por dispositivos. Tenemos que utilizar unas reglas del juego comunes, que son internacionales, que en este caso son las americanas, y deberíamos utilizar siempre estas para vigilar, que no quiere decir lo mismo que para tratar.
es importante, cuando estructuremos un programa de vigilancia, que tengamos la vigilancia posalta bien estructurada, porque vosotros vais a poner el marcapasos y el paciente se va a casa. Y la infección a veces vendrá a consultarnos, pero depende de la magnitud de la infección, quizá no venga, o dependiendo de dónde viva el ciudadano, puede irse a otro hospital y que la infección sea detectada en otro centro. Este sería el criterio de definición de infección superficial utilizado por el CDC. Como veis, por ejemplo, la purulencia tiene mucha importancia, el hecho de que el cultivo se haya obtenido por técnica aséptica tiene mucha importancia, pero el cultivo obtenido con un culturete vulgar y corriente pues no tiene ninguna importancia. Vale. Una vez dicho esto, que lo más importante es vigilar, veamos qué más podemos hacer. Yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta antes de la implantación. Y cuando hablamos de factores de riesgo, hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo que no son modificables. Tener insuficiencia renal crónica, que se sepa, no es modificable, ¿vale? Por tanto, vamos a tratar de incidir sobre todo en los factores de riesgo modificables. Y los factores de riesgo modificables son el tabaco, y se recomienda dejar de fumar siempre, pero si no puede ser siempre, al menos 30 días antes de la intervención, y se ha demostrado que tiene un cierto beneficio sobre la tasa de infección. La hiperglucemia, el ser diabético, tampoco se soluciona, tampoco se puede solucionar, pero la hiperglucemia sí, y es más importante resolver la hiperglucemia periimplantación que la diabetes. O sea, que es más importante, dices, si pudiéramos mejorar la glicosilada, perfecto, pero si no podemos, por lo menos tener la glucemia por debajo de 180 en el momento de la inserción. Y eso, en cirugía protésica, se ha demostrado que es eficaz, y probablemente esto se debe comportar como una cirugía protésica. Es importante el intentar no colocar dispositivos en pacientes que tienen infecciones a distancia en el momento de la implantación, y por tanto los pacientes que hayan tenido fiebre en las 24 horas anteriores deben de postergarse siempre que sea posible, y si tienen una infección definida debe esperar a que esté tratada para ponerse el marcapasos o el DAI o lo que queráis. Es importante. El otro día me llamaban los traumatólogos, y en esto os podéis asimilar. Me llama el traumatólogo y me dice: tengo un paciente para poner una prótesis de cadera y tiene una placa de psoriasis así de grande justo en el sitio donde voy a hacer la incisión. Y digo, no se la pongas. Primero que actúe el dermatólogo y luego haz tú la incisión, porque una placa de psoriasis es una placa contaminada, las posibilidades de infección son altas y, por tanto, si tenéis enfermedades dermatológicas en la zona donde hay que hacer la incisión, intentar que se resuelvan antes de hacerla. Es importante la elección del dispositivo. Cada vez los dispositivos son más virgueros, cada vez hacen más cosas, cada vez son más buenos, pero algunos cada vez tienen más posibilidades de infectarse. Si el paciente tiene muchos factores de riesgo no modificables, pensaros si el riesgo-beneficio merece la pena. Y se ha demostrado que la identificación de los pacientes portadores de estáfilo y la descolonización de ellos también puede suponer una ventaja. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, fundamentalmente donde tenemos que fijarnos es en lo último que he dicho, que es elegir bien el dispositivo. No pongamos el dispositivo que tiene más alto riesgo. Esto sería el esquema de descolonización. La descolonización se hace estudiando los portadores nasales y luego lo que se hace es administrar mupirocina y baños de clorexidina durante 5 días. Y pasamos al perioperatorio. Y en el perioperatorio tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, del tipo de quirófano, ¿vale? Y esto casi me lo reservo para el diálogo, porque seguro que me vais a explicar que en muchas salas de electrofisiología se están haciendo cosas que quizá no tenemos las condiciones físicas de la sala, que no son las adecuadas que yo recomendaría. Y otro tema importante es el tráfico en esta sala. Es la apertura de puertas. Pensad que cuando se abre una puerta toda la hiperpresión desaparece y queda en cero, y por tanto no sirve para nada. Si estamos poniendo un dispositivo y se abre la puerta 10 veces, pues estáis trabajando como si no estuvierais trabajando en una sala presurizada. El baño preoperatorio el día anterior de la incisión no se ha demostrado que sea eficaz, pero se hace en todos los sitios. Y el baño, y lo que se recomienda, si es con antiséptico o es con jabón, da igual. Se puede hacer con cualquiera de los dos. En los sitios donde tienen tasas altas, normalmente añaden el antiséptico, pero no han conseguido demostrarlo. Es importantísimo no rasurar, y esto sí que es una evidencia, esto tiene una evidencia fuerte. Y si hay que quitar el pelo, porque es imprescindible, se tiene que hacer con los clippers, o se tiene que hacer con una transquiladora, que lo que hace es cortar el pelo unos milímetros por encima de la piel. La profilaxis antibiótica
como todos sabéis, es probablemente el paso más importante de todos los que estoy diciendo. Pero la profilaxis antibiótica, desgraciadamente, tanto en cirugía como en la implantación de dispositivos cardíacos, se hace muy mal. Y en el estudio francés que os cito ahí, la observancia estaba por debajo del 45%. O sea, poner una profilaxis en el 55% de las veces lo hacemos mal. Dices, ¿qué hace falta para poner una profilaxis bien? Porque es una cosa sencilla. Dices que el antibiótico sea el adecuado, debe estar protocolizado, no debe de haber mucho que pensar. Segundo, que la dosis sea adecuada, en general alta. Tercero, que se administre en los 60 minutos antes de la incisión, fundamental. Y cuarto, que no se repitan las dosis porque no se ha demostrado que sean efectivas. Dar antibióticos con posterioridad al cierre no tiene ningún efecto, solo tiene efecto de toxicidad y resistencias. La antisepsia cutánea. La antisepsia cutánea se publicó en New England, escrito por Darawish, que decía que el porcentaje de disminución de la tasa de infecciones en cirugía limpia contaminada bajaba del 19 al 6, y con clorexidina alcohólica con respecto a la povidona. Y a pesar de ello, todavía estamos en muchos centros utilizando povidona. Por tanto, os recomiendo que paséis a clorexidina alcohólica, que ha demostrado que es más eficaz en esta indicación. ¿Qué más medidas? Las medidas de barrera son importantísimas, y esto se demostró no en dispositivos cardíacos, se demostró en catéteres. Todo el mundo conoce los estudios de Pronovoz. Yo creo que la similitud es grande y que, por tanto, hace falta que las medidas sean del todo de barrera. Y hay un pequeño estudio de unos israelíes diciendo que no es necesario ni el gorro ni la mascarilla. El estudio no tiene potencia para decir eso y, por tanto, yo pienso que hay que poner medidas máximas de barrera. La higiene de las manos siempre con soluciones alcohólicas, porque es menos lesivo para las manos y tiene la misma efectividad y es más fácil de hacer. Y es importante también la prevención del hematoma. Y la prevención del hematoma, lo que se recomienda es no pasar a heparina, intentar hacer parada del sintrón y de alguna manera lo más importante es las manos del cirujano o del cardiólogo que está haciendo la intervención. La experiencia será lo que de alguna manera proteja más los tejidos y que la probabilidad de hematoma sea menos frecuente. Sabéis que hay un ensayo, hay algunos estudios observacionales que hablan de los sobres recubiertos de antibióticos y que podrían tener un papel en el futuro. En este momento los estudios son observacionales y no dan, yo no lo recomendaría como rutina. Hay un ensayo potente que se empezó en 2015 y que está reclutando pacientes y que nos dará la respuesta de si esto puede tener utilidad o no. En el posoperatorio, no repetir dosis de antibiótico, utilizar apósito estéril, no utilizar antibióticos tópicos porque se ha demostrado que no son eficaces, no porque no se haya demostrado, no porque no haya evidencia, sino porque hay evidencia de que no sirven. La primera cura se debe hacer a las 48 horas, se debe utilizar técnica estéril igual que la que se utiliza en quirófano, y si hay hematoma, no pinchar. Y si hay hematoma, no drenar, salvo que esté a tensión. ¿Vale? Lo peor es interrumpir de nuevo el tegumento. Y al explorar siempre higiene de manos con soluciones alcohólicas. Por tanto, mis conclusiones son: las tasas publicadas son altas, el objetivo debería ser estar siempre por debajo del 1%, la vigilancia epidemiológica es imprescindible y les digo una mala noticia, no son prioritarios cuando hacemos un programa de control de infecciones de un hospital. Es para nosotros más importante lo que sucede en cirugía cardíaca o lo que sucede en cirugía protésica y, desgraciadamente, con la cantidad de dispositivos que ponen es muy difícil abarcarlos, por tanto, tendremos que hacer algo juntos. Minimizar los factores de riesgo modificables antes de intervenir. Evaluar de forma exhaustiva la relación riesgo-beneficio del tipo de dispositivo cuando el paciente tiene alto riesgo y no lo podemos modificar. Y, por último, las medidas que he tratado de enfatizar, que son quirófano adecuado, máximas medidas de barrera, clorexidina y profilaxis antibiótica, una única dosis antes de los 60 minutos. Muchas gracias.